Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Jeremías. Introducción a Jeremías, un llamado al cambio y el arrepentimiento. Sin lugar a duda, el profeta Jeremías recibió una de las tareas más difíciles de cualquier líder del Antiguo Testamento. Dios le llamó a liderar a un pueblo terco, después le dijo que el pueblo no seguiría su liderazgo, capítulo 7 versículos 27 y 28. Jeremías nació hacia el final del reinado del rey Josías, el último rey bueno de Judá. El liderazgo del profeta llegó en un tiempo de declive moral, político y religioso, terminando en el exilio de Babilonia. Dios llamó a Jeremías siendo joven e inmediatamente comenzó a prepararlo para servir como profeta para las naciones. Fue un sacerdote llamado al servicio profético en un tiempo muy infeliz. Dios dirigió a Jeremías a entregar un duro mensaje, un mensaje de evaluación crítica en vez de salvación. Tenía que llamar a la gente a cambiar y arrepentirse, a subir el estándar que había bajado, y a recuperar sus valores y su herencia. Piensa en él como un nuevo director ejecutivo, contratado para rescatar a una empresa que se hunde. Solo que Jeremías tenía que reparar un país, no una mera empresa. No podía despedir a nadie, y de hecho, aquellos a los que intentó influenciar le rechazaron. Jeremías lideró a los hebreos durante tiempos difíciles, y aún así, nunca perdió su visión. Entendemos la personalidad de Jeremías más profundamente que la de cualquier otro profeta. Se aferró tenazmente a su tarea asignada durante largos años de rechazo y persecución, y sigue destacando como un tributo a la gracia de Dios y la entereza de un líder fuerte. Es más, llamamos a Jeremías el profeta llorón porque derramó muchas lágrimas debido a la dureza de su pueblo y la severidad de su juicio. Este líder acosado aceptó unas convicciones fuertes, y a la vez nunca perdió su compasión. Su corazón no se enfrió ni endureció, a pesar de los duros corazones de sus oyentes. Él siguió invirtiéndose en su causa aunque la gente le consideraba un entrometido y traidor. Hombres judíos, nobles y reyes intentaron asesinarlo en un momento u otro. Aunque Dios advirtió a Jeremías desde el principio que las masas rechazarían su liderazgo, él siguió marcando el ritmo de lo que era correcto. El papel de Dios en Jeremías. Jeremías aprendió a confiar en Dios para obtener gracia sustentadora. En el primer capítulo, Dios le dice que incluso antes de que su cuerpo tomara forma en el vientre de su madre, el Señor le había ordenado como profeta para las naciones, para desarraigar, derribar y volver a construir. Varias veces durante su carrera Jeremías decidió abandonar, pero Dios le recordó la visión y le fortaleció. Este llamado divino se convirtió precisamente en la razón por la que Jeremías permaneció fiel a su tarea. En cierto punto, el profeta comparó la palabra de Dios con un fuego interior que le consumía si no seguía hablando. Jeremías proporciona un ejemplo de un líder que continuó en tiempos difíciles mediante la obra sobrenatural de Dios. La convicción divina le impulsaba, junto con una compasión divina y un llamado divino. Líderes en Jeremías. Jeremías, el rey Joaquín, Ananías. Otras personas de influencia en Jeremías. Asur, falsos profetas. Lecciones de liderazgo. El llamado de Dios de un líder encaja con su capacitación. Los líderes deben esperar críticas y a veces deben confrontar. Los líderes no solo deben soportar el cambio, sino también crearlo. Los líderes eficaces se identifican con los pecados y los fracasos de su gente. Los líderes pueden ser comparados a vigías y pastores. Los grandes líderes nunca pierden su capacidad de empatizar. Los líderes exitosos encuentran maneras memorables y creativas de comunicar verdad. Los líderes deben aferrarse a su visión dada por Dios incluso cuando la gente se desvíe. Claves de liderazgo en Jeremías. La ley del sacrificio. Jeremías renunció a mucho para liderar, capítulo 1 versículos 18 y 19. Jeremías, declarar verdad dura sin concesiones, capítulo 8 versículos 1 al 13. Convicciones, convertir la derrota en dividendos, capítulo 20 versículos 1 al 18. El cambio de guardia, cuando los líderes necesitan ser sustituidos, capítulo 23 versículos 1 al 16. Malos líderes. Negarse a escuchar advertencias, capítulo 36 versículo 1 hasta capítulo 40 versículo 16. Comunicación, Jeremías usa imágenes con palabras, capítulo 43 versículos 8 al 13. El liderazgo produce tentaciones, capítulo 48 versículos 26 al 30. El llamado de Dios y su capacitación encajan. Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10. El llamado de Jeremías a convertirse en un profeta para las naciones llegó temprano en su vida, y le asustó terriblemente. ¿Por qué? Él no vea que el llamado de Dios y su capacitación siempre encajan. Cuando Dios llama a hacer algo, Él siempre proporciona la capacitación para cumplir ese llamado.
Si Dios te llama, presta atención al llamado. Él también te dará los recursos para lograr la tarea. Pero si Él no te ha llamado, no fabriques cierta autodesignación. Si Él no te envía, finalmente no tendrás éxito. Jeremías capítulo 23 versículos 21 y 32. Jeremías recibió su llamado mediante una palabra de Jehová, uno de varios líderes judíos que fueron llamados de ese modo. Jeremías capítulo 1 versículo 4. Ezequiel capítulo 1 versículo 3. Oseas capítulo 1 versículo 1. Joel capítulo 1 versículo 1. Jonás capítulo 1 versículo 1. Notemos las circunstancias del llamado de Dios en la vida de Jeremías dadas en Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10. Dios creó a Jeremías con un propósito, versículo 5. Jeremías se sentía inadecuado, versículo 6. Dios quería el control total, versículo 7. Dios dio la promesa de una bendición, versículo 8. Dios dio a Jeremías unción espiritual, versículo 9. Dios dio a Jeremías un ministerio difícil, versículo 10. El llamado de Dios, ya sea desde el nacimiento o de otro modo, ver Hechos capítulo 9 para otros tipos de llamados, finalmente queda confirmado cuando Dios endosa la vocación de una persona. Esa persona siente que no puede hacer ninguna otra cosa. ¿Y qué de ti? ¿Cuáles son los primeros recuerdos del llamado de Dios sobre tu vida? La ley de sacrificio. Jeremías renunció a mucho para liderar. Jeremías capítulo 1 versículos 18 y 19. Los líderes deben practicar la ley del sacrificio. Debemos renunciar para ascender. Nuestro llamado a liderar no es pan comido, sino que nos llama a la responsabilidad y el sacrificio. La oportunidad de practicar esta ley provee la forma de comprobar nuestros motivos. Los líderes siempre tienen la oportunidad de evaluar sus motivos cuando el liderazgo se torna difícil y requiere más sacrificio. En varias ocasiones Jeremías tuvo que practicar esta ley. 1. Él fue llamado a un ministerio de oposición, capítulo 1 versículos 18 y 19. Jeremías nunca obtuvo popularidad, las personas no acudían en masa para oírle denunciar la maldad de ellos. 2. No se le permitió casarse, capítulo 16 versículos 1 y 2. Jeremías vivió una vida de soledad sin las alegrías de la familia y los seres queridos. 3. Fue golpeado y encadenado con grilletes, capítulo 20 versículos 1 al 3. El pueblo respondió al mensaje del profeta con castigo físico. 4. Fue públicamente deshonrado para describir el juicio de Israel, capítulo 27 versículos 1 al 3. Dios le dijo a Jeremías que pusiera cuerdas y grilletes alrededor de su cuello para ilustrar el próximo yugo de Babilonia. 5. Fue encarcelado en una mazmorra, capítulo 38 versículo 1 al 6. Jeremías fue tratado peor que ladrones o asesinos, casi se ahogó en aquel pozo seco. Te sientes repentinamente un poco mejor acerca de tu mala situación como líder. Jeremías afrontó horribles probabilidades, sin embargo, nunca se alejó de su mensaje o su llamado de Dios. Comunicación. Los líderes eficaces usan imágenes memorables. Jeremías capítulo 2 versículos 1 al 16. Aumentamos nuestra capacidad de lanzar visión cuando mejoramos nuestra comunicación. Los líderes eficaces encuentran maneras memorables de comunicarse con su gente. Jeremías utiliza gráficas, analogías y metáforas para describir el modo en que Israel se ha alejado del Señor. Utiliza imágenes con palabras como una novia corriendo hacia su esposo y después alejándose, un hombre cavando una cisterna, y un esclavo que ha perdido su libertad. Dios retó a Jeremías a comunicarse con quienes se negaban a escucharle. Esto probablemente le estiró hasta llegar a ser un comunicador aún mejor que si se le hubiera dado una tarea fácil. A medida que hojeas las páginas de su libro, notarás que Jeremías, junto con otros profetas del Antiguo Testamento, utilizó 5 herramientas en un intento por hacer entender su mensaje. 1. Comienzo fuerte. Jeremías no desperdició palabras al captar la atención de la gente. 2. Lenguaje sencillo. Jeremías no intentó impresionar a nadie con términos inmensos y teológicos. 3. Un solo tema. Jeremías se mantenía en un problema profundo por mensaje, no en muchos. 4. Imágenes. Jeremías usaba imágenes con palabras, ilustraciones y objetos para hacer entender su mensaje. 5. Final emocional. Jeremías concluía su comunicación con un llamado que tocaba el corazón y la cabeza. El criterio de Dios para los líderes, pastores conforme a su corazón. Jeremías capítulo 3 versículo 15. Dios nos dice cuál es su criterio para el liderazgo cuando promete por medio de Jeremías que dará al pueblo pastores conforme a su corazón, la misma descripción dada a David en el libro de Primera de Samuel. ¿Qué significa eso?
Dios dice que estos pastores deben dirigir a su pueblo con conocimiento y entendimiento. Este tipo de ideas no se desarrolla automáticamente. La mayoría de los seminarios batallarán para proporcionar herramientas prácticas y usables para los hombres y las mujeres que se están preparando para el ministerio. Un pastor conforme al corazón de Dios debe poseer al menos 4 habilidades. 1. Habilidades de actitud. Un corazón de siervo, tanto positivo como persistente. 2. Habilidades sociales. La capacidad para relacionarse con otros, comunicar, delegar, motivar, confrontar, etc. 3. Habilidades de capacitación. La capacidad de entrenar y desarrollar a otros para el servicio. 4. Habilidades de liderazgo. La capacidad de lanzar visión, planear estrategia, dirigir equipos y capacitar a otros. Compasión. Los líderes deben empatizar con los defectos humanos. Jeremías capítulo 4 versículos 19 al 26. La compasión impulsaba a Jeremías. Él empatizaba con los defectos de su pueblo, y aunque les advirtió del próximo juicio, su proclamación sonaba lejos de ser fría y estéril. Él se identificó con los israelitas y sufrió por su terrible situación. Esto le permitió dirigir a largo plazo. El líder es un vigía que guarda y guía al rebaño. Jeremías capítulo 6 versículos 16 al 19. Jeremías ilustra el trabajo del líder como vigía. Dios nombró vigías sobre su pueblo que hicieran sonar la trompeta en tiempos de peligro y sirvieran como su voz. Un vigía proporciona una excelente metáfora para un líder. El vigía guarda y guía a aquellos que supervisa. Guarda contra cualquier cosa que ponga en peligro la visión. Guía a aquellos que supervisa, alentándolos a continuar en el camino hacia esa visión. Vigila el peligro y mantiene el control de calidad. Declara advertencias a aquellos que se alejan de la visión. Se compromete a terminar la tarea que comenzó. Los vigías deben poseer una fuerte fibra moral y deben seguir comprometidos con un gran discernimiento del bien y del mal. Jeremías sirvió bien como un vigía, pero nunca convenció a las masas para que estuvieran de acuerdo con lo que era correcto. En tu propio liderazgo, ¿dónde trazas la línea entre hacer lo correcto y hacer lo que te haga retener seguidores? Perfil de liderazgo. Jeremías, declarar verdad dura sin concesiones. Jeremías capítulo 8 versículos 1 al 13. Jeremías no recibió un mensaje agradable de parte de Dios para entregarlo a su pueblo. El Señor le ordenó que declarara juicio y destrucción sobre Judá. Dios le dijo al profeta que él estaba a punto de destruir a una generación pecadora, un grupo de hombres y mujeres tercos que se habían vuelto al peor tipo de idolatría. El Señor había soportado pacientemente a ese pueblo, por muchos años les había dado firmes advertencias acerca de su pecado. Sin embargo, ellos se negaron a rendirse a él. Habían llegado a ser tan depravados e impíos, que Dios le dijo a Jeremías que ellos ya ni siquiera se avergonzaban de su vil conducta. Jeremías capítulo 8 versículo 12. El líder verdaderamente piadoso no se agrada en anunciar juicio divino. Es doloroso tener que anunciar que ha llegado un tiempo de retribución. Dios mismo se duele cuando el pecado de su pueblo llega hasta el punto sin retorno. Por otro lado, un líder verdaderamente piadoso nunca se aleja de confrontar el pecado y de declarar el mensaje de Dios. Los líderes eficaces confrontan el pecado fielmente y llaman al pecado al arrepentimiento. No pudo haber sido fácil para Jeremías comunicar las palabras de juicio de Dios. Tampoco es fácil comunicar hoy día con personas que necesitan ser confrontados por su pecado. Pero el liderazgo significa declarar toda la verdad, a veces desagradable y doloroso, que Dios nos ha confiado. Prioridades. Los líderes deben saber lo que es realmente valioso. Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. ¿Cuál es nuestra principal prioridad? ¿Qué deberíamos perseguir más que ninguna otra cosa? ¿De qué vale la pena presumir? Algunos líderes de negocios responderían, riqueza e inversiones. Algunos líderes educativos o políticos dirían, inteligencia y estrategia. Algunos líderes de los deportes podrían responder, fuerza y velocidad. Pero Jeremías nos advierte contra presumir sobre ninguna de estas cosas. Son valiosos recursos, pero no prioridades principales. Lo único de lo que vale la pena presumir es de una relación vital con Dios. Las otras cosas son meramente un medio hacia un fin. Los líderes deben reconocer la diferencia entre estas dos. Lo supremo. 1. Dios es la fuente. 2. Él proporciona una vida. 3. Las cosas espirituales son el fin. Lo inmediato. 1. Los demás son un recurso. 2. Estas proporcionan un modo de ganarse la vida. 3. Las cosas materiales son un medio hacia un fin. Actitud. Los líderes no se pierden en los problemas. Jeremías capítulo 12 versículos 1 al 4.
Si Jeremías se quejaba respecto a días relativamente fáciles, entonces, ¿cómo podría Dios usarle en momentos difíciles? Al igual que nosotros, Jeremías sufría de endurecimiento de las actitudes. Perdemos perspectiva de cómo son realmente los problemas y lo que Dios es capaz de hacer. Debemos enfocarnos en su promesa y no en nuestros problemas. El cinto de lino, una analogía para los líderes que quieren ser útiles. Jeremías capítulo 13 versículos 1 al 11. Dios le dijo a Jeremías que llevara un cinto de lino durante un tiempo, y después lo enterrara. ¿Qué sucedió? Que el cinto que antes era útil se volvió inútil. Mediante este cinto, Dios proporciona una analogía de enseñanza para su pueblo. El pedazo de tela podrida representaba al pueblo de Israel que antes había servido y adorado a Dios, pero después se había vuelto inútil mediante su desobediencia. Los líderes tienen razones especiales para prestar detallada atención a esta lección. Consideremos los paralelismos entre los líderes y el cinto de lino. Permanecen útiles cuando 1. Son estirados. Debemos ser estirados y desafiados. 2. Están seguros. Debemos obtener nuestra identidad de Dios. 3. Son sólidos. Debemos poseer valores estables. Se vuelven inútiles cuando 1. Son enterrados. No podemos vivir con pecado y apatía. 2. Están separados. No podemos vivir como disidentes. 3. Están encogidos. No somos útiles cuando pensamos en pequeño. ¿Qué les sucede a los líderes que desvían y dañan a otros? Jeremías capítulo 14 versículos 14 al 16. Un grupo de falsos profetas hablaba sobre el futuro, como hacía Jeremías, pero proclamaba un mensaje mucho más positivo que el de él. A las personas les caía bien porque declaraban lo que ellos querían oír. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que siguiera hablando la verdad. Precisamente la sequía, la hambruna y la espada que negaban los falsos profetas pronto los matarían. Dios reserva juicio especial para los líderes que hablan sin su permiso y dicen a las personas meramente lo que ellas quieren oír. Notemos el agudo contraste entre estos profetas y Jeremías. Jeremías, 1. Declaraba la verdad incluso cuando dolía. 2. Constantemente comprobaba y purificaba sus motivos. 3. Daba dirección unida a una esperanza eterna. 4. Finalmente se demostró que tenía razón. Falsos líderes. 1. Declaraban solo lo que hacía sentir bien a la gente. 2. Estaban motivados por la ganancia egoísta y la popularidad. 3. Daban dirección unida al placer temporal. 4. Perdieron sus vidas debido a lo que habían dicho. Valentía, una persona al lado de Dios es invencible. Jeremías capítulo 15 versículos 15 al 21. Jeremías pidió a Dios que recordara la postura que él adoptó. Este líder actuó con valentía cuando nadie más parecía ser capaz de hacerlo. En 4 breves versículos leemos lo que Jeremías soportó en su lucha para mantenerse con valentía. 1. Fue rechazado, versículo 15. 2. Fue maltratado, versículo 15. 3. Estaba solo, versículo 17. 4. Soportó desaliento continuo, versículo 18. 5. Se sintió decepcionado con Dios, versículo 18. En los versículos 19 al 21, Dios dio valentía a su profeta al darle una 1. Imagen de sí mismo. Dios le permitió soportar y ver una visión de Yahvé. 2. Imagen del pueblo. Dios confirma la perspectiva de Jeremías, la gente es terca. 3. Imagen de victoria. Dios le recuerda que el Señor es mayor que cualquier circunstancia. Aprender, para seguir liderando, sigue aprendiendo. Jeremías capítulo 18 versículo 18. Si quieres seguir liderando, debes seguir aprendiendo. El crecimiento de ayer no es suficiente para hoy. Debemos mantenernos enseñables y flexibles. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Él hará lo que desee. Nosotros debemos permitirle que nos moldee del modo en que desee. Convicciones, convertir la derrota en dividendos. Jeremías capítulo 20 versículos 1 al 18. Todo líder experimenta tanto días buenos como malos, incluso los líderes más grandes de Dios se desanimaron. Jeremías capítulo 20 nos permite ver el interior del corazón de un gran líder. Jeremías se queja ante Dios en los primeros 10 versículos. Alaba a Dios por sus victorias en los siguientes 4 versículos, y en los 5 siguientes versículos maldice el día en que nació. La pregunta clave en tu día malo es, ¿te vas a rendir o te vas a levantar? ¿Y cómo te puedes levantar? 1. Supera la autocompasión. El fracaso es una actitud, no solo un resultado. 2. Piensa positivo. El éxito viene al ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. 3.
Aprende de tus experiencias. El fracaso no es fracaso a menos que no aprendas nada de él. 4. Busca alternativas. Todo líder exitoso varía en sus enfoques. 5. Desarrolla tu sentido del humor. La risa es la distancia más corta entre dos personas y el camino más rápido para conseguir perspectiva. 6. Sé realista. El primer trabajo del líder es definir la realidad. 7. Establece nuevas metas. El fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo, pero de forma más inteligente. 8. Desarrolla una pasión. Tu propia resolución a tener éxito cuenta más que cualquier otra cosa. 9. Amplía tu base de apoyo. Ninguna aventura única debería sostener toda tu vida emocional. 10. Separa tu valía propia de tu desempeño. Una autoimagen positiva te prepara para el éxito. La medida de un hombre es lo que hace con el poder. Jeremías capítulo 22 versículos 6 al 30. Los líderes que usan su poder o influencia para sus propias ganancias ofenden a Dios. Jeremías amonesta a los líderes que edifican sus propios reinos, pero no muestran sabiduría. Les advierte en contra de estar preocupados por su propio bienestar en vez de preocuparse por la gente que Dios les ha dado. Dios considera tal mal uso de poder motivo suficiente para quitárselo. El cambio de guardia, cuando los líderes necesitan ser sustituidos. Jeremías capítulo 23 versículos 1 al 16. Dios no duda en quitar a los líderes mediocres o malvados, y más allá de su sustitución, Dios pronuncia su juicio sobre ellos. Jeremías capítulo 23 nos da una buena herramienta de evaluación para reconocer lo que Dios valora en un líder y que constituye una causa de sustitución y reemplazo. Estudia las características del tipo de líderes a los que Dios prometió sustituir. 1. Líderes que destruyen a su gente en vez de desarrollarles, versículo 1. 2. Líderes que esparcen a su pueblo en vez de unirlos bajo una causa, versículo 1. 3. Líderes que abandonan a su pueblo por temor en vez de mantenerse responsables, versículo 4. 4. Líderes que actúan de forma egoísta e injusta en vez de defender la verdad, versículo 10. 5. Líderes que mienten, como si no hubiera un Dios, versículo 11. 6. Líderes que desvían a su gente en vez de guiarlos a la seguridad, versículo 13. 7. Líderes que albergan maldad y engaño en vez de integridad y honestidad, versículo 14. 8. Líderes que llenan a la gente de falsas esperanzas en vez de declarar la palabra de Dios, versículo 16. Dios no solo amenazó con sustituir a los malos líderes, también prometió levantar un renuevo justo del linaje de David para sustituir a esos líderes artificiales. Hoy sabemos que ese renuevo justo tiene un nombre precioso, Jesucristo. Visión, dada por Dios o creada por el hombre. Jeremías capítulo 23 versículos 13 al 40. ¿Cómo reconocemos si una visión es dada por Dios o creada por el hombre? Primero, se alinea con la palabra de Dios, la naturaleza de Dios y los caminos de Dios. Segundo, hace avanzar el reino de Dios, y no necesariamente el del líder. Tercero, bendice a otras personas. Finalmente, soporta la visión la prueba del tiempo. Dios usa al líder justo para podar al justo. Jeremías capítulo 27 versículos 1 al 8. Aunque Dios nunca ordena a falsos líderes, puede usar líderes malvados, incluso los que se han nombrado a sí mismos, para llevar a cabo sus propósitos. ¡Qué ironía! Dios amonesta contra los falsos líderes y a la vez usa a un rey malvado, el babilonio Nabucodonosor, para podar al pueblo al que él llama suyo. Jeremías capítulo 27 nos ayuda a ver un principio importante respecto a cómo Dios lleva a cabo su voluntad en la historia. 1. Su voluntad moral. Dios nos manda dirigir con un corazón de integridad. No debemos liderar sin su aprobación, pero es nuestra elección. Aprendemos esta lección de los falsos profetas de los días de Jeremías. 2. Su voluntad soberana. Dios puede escoger usar cualquier líder para llevar a cabo sus propósitos. Es decisión de Dios. Aprendemos esta lección del rey Nabucodonosor de Babilonia. Recompensas. Los líderes con integridad pueden seguir siendo optimistas. Jeremías capítulo 29 versículos 11 al 14. Incluso en el momento más oscuro de Israel, Dios aseguró a su pueblo sus planes de prosperarles y darles un futuro esperanzador. De manera impecable, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, podemos seguir estando seguros de la bendición y el beneficio finales de Dios. El fruto quizá no llegue de forma inmediata, pero finalmente vendrá. Dios castiga con malos líderes y recompensa con buenos. Jeremías capítulo 30 versículos 10 al 22.
Jeremías declara que la forma de Dios de castigar a su pueblo es dándoles líderes malos, Jeremías capítulo 30 versículo 10 y 11, mientras que la manera del Señor de recompensarles es dándoles buenos líderes, capítulo 30 versículos 21 y 22. Todo funciona o se desmorona por el liderazgo. Como sea el líder, así es la gente. ¿Por qué es esto así? 1. Porque los líderes representan al pueblo que supervisan. 2. Porque las personas reflejan al líder que siguen. 3. Porque los líderes son por lo general las personas más influyentes entre la gente. 4. Porque cuando Dios comienza un movimiento, Él usa a una persona para encabezarlo. 5. Porque las personas son como ovejas y buscan modelos en sus líderes. Perfil de liderazgo. Malos líderes. Negarse a escuchar advertencias. Jeremías capítulo 36 versículo 1 hasta capítulo 40 versículo 16. La historia ofrece innumerables ejemplos de líderes que fracasaron porque se negaron a escuchar las advertencias. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico Neville Chamberlain no escuchó las advertencias de varias partes respecto a la amenaza que suponía Adolfo Hitler. En su lugar, Chamberlain estableció una política de apaciguamiento y anunció con mucha seguridad paz en nuestro tiempo. Murió un año después de la invasión nazi de Polonia. Dos líderes descritos en el libro de Jeremías, el rey Joacim de Judá y Gedalías, gobernador de Judá, también se negaron a escuchar las advertencias directas, y les costó muy caro. Joacim recibió un rollo que contenía las profecías de destrucción de Jeremías, pero en vez de escucharlas, el rey quemó el rollo y pidió el arresto de Jeremías y su escriba, Jeremías capítulo 36 versículos 1 al 24. El resultado, juicio divino sobre él y su familia. Gedalías, señalado gobernador de Judá por el rey de Babilonia, se negó a escuchar la advertencia de su inminente asesinato. Se enteró del complot, quién estaba involucrado, y lo que se podía hacer para impedirlo, pero en vez de escuchar el consejo que se le ofreció, decidió ignorar la amenaza, y pronto un asesino le quitó la vida. Un buen líder sabe cuándo escuchar advertencias y consejos. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y unos a otros para que nos mantengamos en el camino correcto. Los líderes sabios consideran cuidadosamente las palabras de estas tres fuentes. Responsabilidad. Te guste o no, la responsabilidad termina en el líder. Jeremías capítulo 38 versículos 1 al 6. El abuso de poder se produce no solo cuando los líderes malvados actúan por egoísmo, sino también cuando los líderes buenos no hacen lo que deberían. En este caso, el rey Sedequías delegó una tarea no deseada a otra persona, declarándose incapaz de actuar. El rey careció del valor para usar su poder para proteger al profeta de Dios. Jeremías, por otro lado, se mantuvo responsable a un llamado que no le gustaba, proclamó destrucción contra su propio pueblo, llamando a Babilonia como el ejecutor. Imagínate que fueras un evangelista de pie en la iglesia hoy, declarando que Dios está levantando a los comunistas para castigar a Estados Unidos. Declaras que a Dios le importa muy poco la Declaración de Independencia o la Constitución. De hecho, las cosas que enfatizamos ofenden a Dios. Si intentas dejar de pronunciar este mensaje, sientes que estás desobedeciendo. La palabra arde dentro de ti y tienes que declararla. Así que te decantas por la responsabilidad, no por la popularidad. Así fue el hombre y el mensaje de Jeremías. Las malas habilidades de toma de decisiones de Gedalías llevaron al desastre. Jeremías capítulo 40 versículo 5 hasta capítulo 41 versículo 2. Los babilonios nombraron a Gedalías gobernador de Judá y le pusieron a cargo de los pobres que no habían sido llevados al exilio, pero el hombre no supo desarrollar unas buenas habilidades para tomar decisiones. De hecho, tomó una decisión desastrosa porque descuidó procesar la información que había disponible. Un hombre llamado Ismael finalmente lo asesinó, impidiéndole llegar jamás a desarrollar su potencial como líder. ¿Qué podía haber hecho Gedalías para abordar mejor las decisiones que tenía que tomar? 1. Mantener una visión del cuadro general. 2. Reunir toda la información disponible. 3. Escuchar a los más cercanos a la situación. 4. Estrechar las mejores opciones. 5. Imaginarse el resultado de cada opción. 6. Observar las consecuencias morales y espirituales de la decisión. 7. Tomar decisiones basadas en el siguiente criterio. A. ¿Cuál refleja mejor la mente de Dios? B. ¿Cuál beneficia a toda la gente? C. ¿Cuál se alinea con la misión que vas a lograr? Jeremías hace un llamado duro. Jeremías capítulo 42 versículo 1 hasta capítulo 43 versículo 13. La mayoría de los líderes no busca hacer llamados duros.
Jeremías tuvo que hacer un llamado duro cuando su pueblo rechazó la solución de Dios a un dilema. Jeremías tuvo que recordarles su desobediencia y explicar las consecuencias de su elección. Jeremías capítulo 42 versículos 19 al 22. Muchos líderes fallan debido a una incapacidad a la hora de tomar decisiones difíciles. Piensa en algunas pautas para hacer un llamado duro. 1. Aceptar los llamados duros como un requisito del liderazgo. 2. Hacer tu tarea. La investigación puede hacer o quebrantar una decisión. 3. Marcar una fecha tope. 4. Asegurarte de que es el tiempo indicado. 5. Buscar consejo de la gente adecuada. 6. Tomar tus decisiones sobre la base de los principios y valores en los que crees. 7. Desarrollar sistemas que te permitan hacer el llamado duro. 8. Entender el coste emocional de hacer un llamado duro. 9. Reconocer tu parte y la parte de Dios. 10. Orar por discernimiento y valentía. Comunicación. Jeremías usa imágenes con palabras. Jeremías capítulo 43 versículos 8 al 13. Jeremías dirigió al pueblo principalmente mediante sus dones de palabra. Expresó su liderazgo usando dones de profecía, enseñanza y exhortación. Mediante el sabio uso de estos dones se convirtió en un maestro comunicador. Su libro contiene al menos 12 metáforas, o imágenes con palabras, que usó para comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Los líderes eficaces encuentran analogías similares y lecciones prácticas para hacerse entender. Estudia y aprende de Jeremías, un maestro comunicador. Las 12 lecciones prácticas de Jeremías. 1. La vara de almendro, capítulo 1 versículos 12 y 13. 2. La olla que hierve, capítulo 1 versículos 13 al 19. 3. El cinto de lino podrido, capítulo 13 versículos 1 al 11. 4. Las tinajas de vino, capítulo 13 versículos 12 al 14. 5. La sequía, capítulo 14 versículos 1 al 9. 6. La perdiz, capítulo 17 versículos 9 al 11. 7. El alfarero y el barro, capítulo 18 versículos 1 al 17. 8. La vasija rota, capítulo 19 versículos 1 al 13. 9. 2 cestas de higos, capítulo 24 versículos 1 al 10. 10. Las coyundas y yugos, capítulo 27 versículos 1 al 11. 11. El mandato de comprar una heredad, capítulo 32 versículos 6 al 25. 12. La parábola de las piedras, capítulo 43 versículos 8 al 13. El liderazgo produce tentaciones. Jeremías capítulo 48 versículo 26 al 30. La nación de Moab dominó a otras en sus años de mayor poder, pero Dios pronunció un juicio severo contra ella. ¿Por qué? Los líderes de Moab, atrapados en su propio poder, desafiaron al Señor. Orgullo, soberbia y arrogancia comenzaron a infiltrarse en sus líderes. El mismo peligro a menudo arruina a los líderes hoy día. Varias tentaciones relacionadas conducen comúnmente a la destrucción de los líderes contemporáneos. 1. Orgullo. Nos gusta pensar que lo hicimos nosotros mismos. 2. Posesiones. Perseguimos los privilegios que vienen con nuestra visibilidad. 3. Popularidad. Comenzamos a creer a nuestra propia prensa. 4. Poder. Reconocemos nuestra influencia y la usamos para avanzar nuestra propia causa. 5. Prestigio. Nos encanta el sentimiento de ser importantes e irreemplazables. 6. Placer. Pensamos que merecemos un trato especial no dado a otros. 7. Gente. Pasamos de servir a otros a agradar a la gente. Tras disfrutar de un éxito en el liderazgo, a menudo se produce una secuencia de eventos. 1. Satisfacción. Disfrutamos de la victoria que hemos conseguido. 2. Indulgencia. Sentimos inconscientemente que merecemos una recompensa placentera. 3. Transigencia. Racionalizamos nuestra conducta. 4. Negación. Seguimos liderando, sin darnos cuenta de nuestros motivos impuros. 5. Adulterio. Nos damos a otro, ya sea sexual, emocional o económicamente. 6. Obsesión. Quedamos atrapados en un patrón que nos consume. La ley de la conexión. Los líderes deben alcanzar la recepción, no la rebelión. Jeremías capítulo 52 versículos 1 al 11. Dios juzgó a Sedequías porque se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías olvidó que incluso el líder trabaja para alguien. Su rebelión llevó a la caída de Jerusalén. Los líderes deben recordar que son mayordomos de las personas que Dios les ha dado. La rebelión de un líder lleva a la rebelión entre la gente.